Y en este video quiero hablarles sobre quién realmente tiene el poder a nivel mundial en este momento. El yugo inevitable para muchos países que la adoptaron como propia, el temido imperialismo verde, que durante años se ha adueñado de toda estructura financiera creada para gestionar la ruta económica de cualquier país. Dueño, amo y señor de todos los movimientos determinantes de la salud de la economía mundial. Quien dirige, ordena y sobre todo desordena la estabilidad de cualquier oponente. Es decir, el Lord of the Ring, el señor de los anillos, el papá de los helados, el que más manda, el capo mayor, el deseado, buscado, odiado llamado papel verde, que te da una sensación de poder mientras lo lleves contigo en tu bolsillo y al mismo tiempo ese feeling de angustia cuando anuncia cuánto vales tú cada día. Hablaremos del dólar, qué consecuencias puede tener para los países su creciente poder actual y por lo contrario su hipotético desplome, su impacto en las monedas mundiales y por qué actualmente domina las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Por qué gobierna al mundo y qué medidas tomarán las potencias emergentes para contrarrestar este poder que en estos tiempos se está fortaleciendo pese a las dificultades económicas que puede atravesar Estados Unidos? Un aliado enemigo de potencias, ideologías, guerras, mafias, narcos, religiones y toda facción, ente u organismo existente sobre la faz de la tierra. Agradezco sinceramente el apoyo que puedas brindarle a este tu canal con un like o un like, como dicen en España. Y déjale también a este video tu comentario, es importante que participes dentro de la comunidad. Si no lo has hecho, suscríbete, es gratis y sin dolor. Soy Evan P y estás en Hello. Siri, ¿en cuánto está el dólar hoy en México? Equivale a 20 pesos mexicanos y 14 centavos. Siri, ¿en cuánto está el dólar hoy en Argentina? Equivale a 153 pesos argentinos y 17 centavos. Siri, ¿en cuánto está el dólar en Colombia? Equivale a 4.834 pesos colombianos y 13 centavos. Siri, dime en cuánto está el dólar en Europa. 1 euro y 2 centavos. ¿En cuánto está el dólar en República Dominicana? Lo que obtuve fue 53 pesos dominicanos y 67 centavos. ¡Diablo! Es que de esta manera, y antes de tomarnos el cafecito de la mañana, nos levantamos en gran parte del mundo. Lo cierto es que para la gran mayoría de nosotros en la población mundial, nuestra vida gira en torno a la salud de esta divisa. Tendríamos que hablar sobre el origen histórico del dólar estadounidense para poder entender un poco más sobre este tema. Un poco de historia con Evan P. La historia del dólar estadounidense se remonta a 1690, antes del nacimiento del propio país, cuando la región no era más que un conjunto de colonias europeas. El primer atisbo de dólar que se conoce pertenece a una colonia de Massachusetts que comenzó a usar el billete de papel para financiar expediciones militares. Así, tras la introducción del papel moneda en Massachusetts, el resto de las colonias adoptaron esta técnica de intercambio. Pero en su momento los británicos impusieron diversas restricciones a la moneda de papel y cuando comenzaron a popularizarse decidieron ilegalizarlas. En 1775, cuando los colonos se preparaban para ir a la guerra contra los británicos, se introdujo la moneda continental con el objetivo de unificar las transacciones. Sin embargo, esta moneda no duró mucho, ya que no había suficiente respaldo financiero y los billetes podían ser falsificados fácilmente. Y pasado un tiempo, el recién creado Congreso de los Estados Unidos instituyó el primer banco nacional en Filadelfia, el Banco de América del Norte, con el fin de ayudar con las finanzas gubernamentales. Y finalmente, en 1785, el dólar fue la moneda elegida para convertirse en la unidad monetaria de los Estados Unidos. ¿Y te gustaría saber de dónde viene la palabra dólar? En realidad proviene de la palabra thaler, T-H-A-L-E-R, que es el nombre de unas monedas acuñadas en 1519 provenientes de la localidad dentro de las fronteras de la República Checa, que hoy en día se conocen como Yakimov, pero en su momento se llamaba Joekinstal, en Bohemia, conocida por sus minas de plata. Y luego más tarde la versión en inglés de nombre dólar se aplicó también a monedas similares, no solo las acuñadas en Centro Europa, sino también
al peso español y la pieza portuguesa de 8 reales. Estas monedas, en particular el peso o dólar español, circularon ampliamente por las colonias británicas de Norteamérica debido a la escasez de monedas británicas oficiales en la época. Por eso, tras la independencia de los Estados Unidos, la nueva nación eligió dólar como el nombre de su moneda en lugar de mantener la libra inglesa. Interesante e irónico, ¿no creen ustedes? Digo, el hecho de crear una moneda para lograr independencia sobre el colono inglés en aquella época y que con el tiempo, con el paso de los siglos, esta se vuelve el instrumento colonizador más efectivo y poderoso que la historia haya conocido. Señores, el dólar nos ha invadido y nos ha colonizado al mundo entero. Y en 1919 y después de 1945 los Estados Unidos emergieron no solo como el mayor acreedor internacional, sino también como la mayor potencia industrial. Además, a diferencia de las anteriores guerras mundiales y otros conflictos, las economías de Rusia, Europa Occidental y Sudeste Asiático no quedaron en ruinas cuando terminó la Guerra Fría. Y en cuanto a la capacidad productiva y recursos financieros, estas regiones ahora están en pie de igualdad con los Estados Unidos. Pero vamos a tener un momento y retrocedamos un poco para resaltar el hecho de que el final de la Segunda Guerra Mundial se le otorgó un privilegio exorbitante a los Estados Unidos, cuando el dólar se convirtió en el punto de referencia del sistema monetario internacional tras el acuerdo de Bretton Woods. Los acuerdos de Bretton Woods son todas las resoluciones de las conferencias monetarias y financieras de las Naciones Unidas, realizada en la localidad de Bretton Woods, en New Hampshire, en los Estados Unidos. Esto fue entre el 1 y el 22 de julio de 1944. Y estableció las políticas económicas mundiales que estuvieron vigentes hasta principios de la década de 1970. Con los demás miembros fijando sus monedas al dólar estadounidense y el dólar estadounidense a su vez fijando oficialmente en oro a $35 la onza Troy, que es la unidad de masa utilizada para pesar metales preciosos como el oro o el platino o la plata. Parecía que se había encontrado una construcción ideal para evitar las perturbaciones monetarias internacionales y proporcionar el marco para la expansión económica mundial. El acuerdo de Bretton Woods estableció un sistema de tipo de cambio fijo por el cual las partes del acuerdo fijaban sus tipos de cambio en dólares y solo podían cambiarlas en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Este sistema operaba como una pirámide invertida. La base de oro serviría para mantener la confianza en el dólar y evitar una expansión inflacionaria de la oferta monetaria. Pero sin embargo, la existencia del oro en los Estados Unidos disminuyeron y el volumen del dólar en circulación aumentó, lo que llevó al colapso del sistema a principios de la década de 1970. Y es que no fue sino hasta finales de la década de los 60 que el sistema monetario internacional se transformó en una fuente de creación de liquidez global que se originó en los Estados Unidos, pero que también obligó a otras naciones a importar esta inflación. Los bancos centrales que combaten la inflación no podían practicar una política monetaria restrictiva. Las tasas de interés más altas atraerían capital especulativo y los bancos centrales en el exterior, particularmente el Bundesbank alemán y el Banco de Japón, acumularon dólares como reserva internacional cuando mantuvieron sus tipos de cambio fijos al dólar a la paridad subvaluada. Sin embargo, al comprar el exceso de dólares con su propia moneda, estos países ampliaron sus propias bases monetarias y sentaron las bases para la inflación interna. El resultado fue la inflación mundial de precios. Y en diciembre del año 1971, con el llamado acuerdo Smithsonian, que hizo un último intento por salvar el antiguo sistema, Estados Unidos devaluó su moneda frente al oro y otras monedas. Pronto se hizo evidente que no había posibilidad de revivir el antiguo régimen. Estados Unidos comenzó a bajar el dólar, haciendo que sus productos fuesen más baratos, abaratando así la moneda a lo que venden su producto. Y en 1972, el expresidente Nixon anunció la suspensión de la conversión dólar-oro, obligando así a los socios europeos a pesar de su desacuerdo. Y es que gran parte de la burbuja financiera y las inestabilidades actuales son causas de aquella decisión tomada en los años 70. Y en 1973, y esto mediante un acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita, nace el petrodólar, que es un patrón moneda para mediar el precio del barril de petróleo. A cambio, Arabia Saudita
Rusia recibiría armamento y protección de sus bases petrolíferas. Este acuerdo se expandió al resto de los países consiguiendo un aumento de la demanda del dólar americano a cambio de petróleo, lo que generó que Estados Unidos manejara la economía global y sigue haciéndolo en la actualidad. Y es aquí donde queríamos llegar, el punto exacto de anclaje para el dominio del mundo, el momento en que el dólar logra su mayor objetivo, la dependencia vital de su existencia. Ahora llegamos al 2022 y el aumento en el valor del dólar no parece que vaya a revertirse en el corto plazo. La inflación está aumentando y la recesión está allá en el horizonte. Hay una guerra en Europa, sanciones, una crisis energética y escasez de suministro global. Pero el dólar es dominante y su valor se está disparando frente a todas las demás monedas principales. El dólar ha demostrado que su estado como moneda de reserva mundial no solo no ha disminuido, sino que en realidad se ha fortalecido. Pero ¿por qué las otras monedas están en sus niveles más bajos en décadas frente al dólar y qué significa esto para los mercados de divisas? El dólar estadounidense es la moneda más negociada y utilizada del mundo y ha sido, por todo lo que les he narrado en este video, la más fuerte del mundo durante décadas, junto a la libra esterlina y el yen, que conforman las monedas de reserva del mundo. Son las monedas más negociadas en el mercado de divisa o forex y se clasifican como los principales pares de los mercados forex. Ninguna moneda se mueve de forma aislada, siempre en un mercado relativo. El mercado de valores, por otro lado, es un juego de suma positiva. Cuando una acción sube, no es a expensas de ninguna otra acción en el mercado. Puede subir porque la empresa ganó más ingresos y clientes y nadie más tiene que perder clientes o ingresos para que esto suceda. Más del 80% de todas las operaciones de forex involucran el dólar estadounidense y como pueden ver, el índice del dólar mide su fortaleza frente a las monedas de la Reserva Mundial. Así como el franco suizo, la corona sueca y el dólar canadiense han estado subiendo durante el año pasado, pero el dólar era el rey incluso antes de que comenzara a alcanzar este máximo de década. Así que lo que es diferente ahora, aunque la economía de los Estados Unidos no se encuentre en su mejor momento, el dólar sigue subiendo y eso se debe a que es visto como un refugio seguro por parte de los inversionistas. La Reserva Federal se ha comprometido más a domar la inflación y elevó sus tasas de interés en 3/4 de puntos porcentual. La Reserva Federal es el único banco central del mundo que presta atención a la demanda global de su moneda y es posible que este banco central sea donde se lideran a los otros bancos. Los otros bancos centrales decidieron seguir a la Reserva Federal e imprimir más dinero agresivamente y bajar las tasas masivamente. Pero lo que básicamente estaban haciendo es apostar negativamente contra él, apostar dólar contra dólar y simplemente no les ha funcionado. Y en el caso del euro, algo más alarmante está influyendo. Europa está bien jodida. La crisis energética se está intensificando y el Banco Central Europeo está a la defensiva y como resultado la eurozona está teniendo un año bastante difícil. La invasión de Ucrania por parte de Rusia condujo a sanciones occidentales contra Moscú. Luego el régimen de Vladimir Putin detuvo el suministro de gas a la Unión Europea a través del gasoducto Nord Stream 1. Eso fue a principios de septiembre. Y el oleoducto hermano Nord Stream 2 fue recientemente objeto de un presunto sabotaje. Así que el continente europeo se encuentra en estos momentos asegurando suministro y almacenando gas antes de que les llegue el invierno que está pronto a llegar en pocas semanas. Y esta crisis realmente está golpeando muy fuerte al euro. Echemos un vistazo a este gráfico que muestra el precio del índice de referencia europeo para el gas natural y veamos que subió bastante entre abril y septiembre. Ahora agreguemos el índice del euro que mide la moneda única frente al dólar. El euro y el gas natural están inversamente correlacionados. La crisis energética ha elevado la inflación, pero el Banco Central Europeo ha sido mucho más lento que la Reserva Federal para tomar medidas. El Banco Central Europeo ha copiado las políticas de la Reserva Federal mientras trata de mantener la credibilidad. Pero esta credibilidad podría verse amenazada si ellos no aumentan las tasas aún más para controlar la inflación. Pero el hacerlo podría hacer que la eurozona tambalee hacia la recesión. Y por otro lado tenemos la economía alemana que se encuentra en una situación muy difícil actualmente por los supuestos beneficios de tener una moneda relativamente débil y que se ha visto contrarrestado por la política energética absolutamente atroz, donde Alemania ha estado expuesta a las importaciones de energía rusa desde antes de la reunificación, plan que realizó pensando que adquiriendo este recurso más barato ayudaría a potenciar sus avances tecnológicos y desarrollarse como potencia, pero parece que se ha equivocado porque
porque esa dependencia le trajo ahora más dependencia y ahora más costosa. Alemania, antes de la crisis actual, importaba casi el 40% de sus necesidades de gas natural de Moscú, pero necesariamente no tenía que ser así, ya que hace 15 años la Unión Europea producía más gas natural que el que Rusia exportaba, y eso fue, en cierto sentido, lo que ha hecho que el euro se desplome y supere la paridad con el dólar. Por primera vez en el corto plazo puede permanecer en este nivel, y con el invierno en el horizonte, quién sabe cuánto podría caer. Y la libra esterlina una vez dominó al mundo y fue la primera moneda de la Reserva Mundial, pero todo cambió después de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento del dólar. ¿Pero qué lo hace ahora el rey? En septiembre del 2022 la libra se hundió a un mínimo histórico frente al dólar e incluso puede dirigirse hacia una paridad impensable. Pero si bien la libra está sujeta a muchos de los mismos problemas energéticos que el euro, tiene algunas ventajas. Su estatus histórico como moneda de reserva independiente y el Reino Unido. Y hablando de este último, desde el 2016 Gran Bretaña ha tenido 4 primeros ministros, incluida desde luego la última renuncia, todos del mismo partido. Esta rápida rotación de primeros ministros y sobre todo esta última de tan solo 45 días no inspira exactamente confianza en la economía del Reino Unido. Y la libra esterlina sigue en su lucha, sube, baja, para los lados, para el centro y para adentro, pero la verdad es que el dólar está que nadie lo frena. Y como están las cosas hasta los momentos, entre la guerra, los suministros, la energía, la llegada del invierno y sobre todo las situaciones políticas de los países, indican que la estabilidad se le podría hasta complicar aún más. Y saliendo ahora de Europa, vemos que los intensos esfuerzos de Japón para hacer crecer rápidamente su economía después de la Segunda Guerra Mundial lo impulsaron a convertirse en la segunda economía más grande del mundo después de Estados Unidos. Pero en la última década la economía de China ha estado ejerciendo este rol, pero el yen sigue siendo la tercera moneda más negociada. La moneda japonesa ha tenido enormes caídas frente al dólar desde finales del 2021, peor que el euro y peor que la libra, pero esta no está expuesta a una crisis energética como lo está Europa. Entonces, ¿qué está causando esta caída? Durante décadas la economía japonesa ha estado funcionando con estímulos, pero no ha logrado crecer desde la década de 1990. El Banco de Japón claramente se está complicando en su política. La única forma en que encuentran que supuestamente fortalecen el yen es vendiendo reservas extranjeras, lo que es peor aún a largo plazo. Si las presiones inflacionarias permanecen, los mercados pierden confianza y eso es lo que está sucediendo actualmente con el yen. Incluso ha llevado a los comerciantes extranjeros a pedir prestado yen solo para luego comprar dólares, y los activos dominados por el dólar empujan al yen aún más abajo. Ahora, con todas las monedas de reserva cayendo frente al dólar, ¿qué debe cambiar para que el billete verde pierda su trono? Históricamente, la principal moneda de reserva está directamente relacionada con el Estado, que es el mayor poder en este. Y por estas dos razones clave es que la potencia más grande suele ser la economía más grande, y porque puede hacer cumplir y asegurar un orden monetario. Lo único que desafiaría sería que llegaría o que hubiese un gobierno que fuera la economía líder en el mundo y que fuera lo suficientemente inteligente como para entender que la forma en que te conviertes en una moneda mundialmente y poderosamente reservada es por tener una moneda fuerte y no una moneda débil. Y esto es lo que ha logrado el dólar, que pese a guerras, extorsiones, imposiciones, amores y odios, ha salido victorioso siempre porque la confianza de los inversionistas así lo siguen demostrando. Por miedo o por reconocimiento, eso no importa. Lo importante es que se llegó, no el cómo se llega.